Queridos hermanos y estimados radioyentes, hay momentos en que la tempestad de la historia se agiganta y crea confusión y angustia, desaliento, pesimismo. Hasta algún pastor que debía de ser signo de tranquilidad, de seguridad y de orientación, se muestra también desorientado, como si le fallara la fe. Hay violencia, hay desorden y hay vicio también. Y hay la honradez de los que se creen buenos porque no hacen ningún mal, olvidándose que ser bueno no es algo negativo, sino hacer todo el bien que se puede hacer. En fin, hay en nuestro ambiente un ambiente de tempestad, de confusión. Se oye a veces, ya no hay salvación. Este es un callejón sin salida. Hermanos, ante ese pesimismo y desorientación, gracias a Dios que los cristianos contamos con una voz que ha estado resonando durante todo el mes de agosto. Este es mi Hijo, el amado. Escuchadle. Él tiene palabras de vida eterna, nos dice el Evangelio de hoy. Es una voz de calma y de luz. Es como cuando uno sabe que más allá de las nubes del temporal hay un cielo claro donde el sol brilla y que ha de pasar el temporal y las nubes pasarán y brillará ese cielo y ese sol. Tengamos fe. Es providencial que durante este mes del divino patrono de nuestra patria, la liturgia dominical nos ha ido desplegando el bello capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde está el verdadero conocimiento de este Cristo que en nuestra patria llamamos el divino Salvador del mundo. Él nos ha de salvar. Han resultado los domingos de agosto una verdadera escuela del conocimiento de Cristo. Si recuerdan, podemos resumirlo así. Todo arranca de un hecho, la multiplicación de los panes. Los hombres se contentan con haber comido y saciado el hambre del estómago, pero Cristo se remonta y la segunda fase de este capítulo es una reflexión teológica por aquel que conoce la verdad de las cosas y la verdad de Dios, el Maestro de la historia, Jesucristo, la piedra fundamental de todo cuanto existe. Nos ha dicho, en ese pan que ustedes han visto multiplicarse, descubran al verdadero pan que ha bajado del cielo para dar la vida al mundo. Es Él. Yo soy el pan que ha bajado del cielo para la vida del mundo. Y nos ha dicho en esa reflexión también, llevando a un punto de nuestra fe católica, que Él está presente con su carne acribillada en la cruz para salvar al mundo y unida al Padre eterno para darnos vida eterna. Él es la carne que se da en la misa y en la comunión, es su presencia eucarística en nuestra iglesia. Después de ese hecho, reflexionado por Cristo con una teología que solo Él naturalmente puede darnos, el capítulo 6 concluye con el pasaje que se ha leído hoy,
y que podíamos decir las tres conclusiones de todo el sermón de Cafarnaúm. Y por eso voy a titular la homilía con este título que le hemos ido dando durante todo el mes de agosto. El Divino Salvador tiene palabras de vida eterna. Y las tres ideas serán como las tres conclusiones del hermoso discurso, trascendental discurso del Señor en Cafarnaúm. Primero, la carne no sirve para nada. Es palabra de Cristo. Segunda, la respuesta de Pedro en nombre de la humanidad creyente. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y tercera conclusión, trascendental también para todos nosotros, la necesidad de solidarizar esta carne que no sirve para nada con las palabras de la vida eterna, que son las que dan vida. En primer lugar, analicemos esta frase de Cristo, y es como la conclusión de toda su idea. La carne no sirve para nada. No debemos de entender que Cristo proclama aquí una inutilidad absoluta del hombre, sino que está hablando Cristo de la impotencia, de lo imposible que es para la carne humana alcanzar esa vida eterna. Es pues una consideración frente a la trascendencia que solo Dios posee y que la carne para esa trascendencia no sirve para nada. ¿Qué es la carne? Ya lo analizamos precisamente a propósito de este discurso, distinguiendo entre lo que Cristo llama mi carne para la vida del mundo, y ya dijimos, es su carne unida con el sacrificio que salvó al mundo en la cruz y unida vitalmente con el Dios de la vida eterna. Esta carne de Cristo es como el vehículo para darnos la salvación y la vida eterna. No hablamos de esa carne divina de Cristo. Hablamos de lo que él llama la carne. Los hombres en general, toda vida humana, esta es la que podemos decir ahora en su situación actual, es la carne del hombre que desciende de Adán, y San Pablo lo llama el hombre terrenal, el hombre que perdió su gracia original. No olvidemos que en nuestra fe cristiana la humanidad se remonta a un paraíso perdido. Fuimos creados por Dios en justicia y santidad, pero nuestros primeros padres, desobedientes al precepto de Dios, perdieron esa justicia y santidad que los había elevado al orden de Dios y se quedaron, como dice la teología, en estado de naturaleza caída, como un águila que la han desplumado. Siente ansias de volar, pero ya no puede volar, como un pájaro que le cortan el ala. El pecado original, nosotros muchas veces no lo reflexionamos y pensar que por esa culpa original el hombre ha perdido su capacidad de vuelo al infinito, su capacidad de enfrentarse a la vida trascendente de Dios, y se ha quedado privado. El pecado del niño que nace no es un pecado personal, él no puede pecar, no tiene todavía voluntad, pero nace privado de algo que debía de tener,
que Dios quería en el principio que todo niño que naciera en justicia y en gracia, pero por la desobediencia de nuestros primeros padres, así como si un hombre favorecido por su patrón hubiera tenido la oportunidad de disfrutar de una hacienda para él y para toda su familia, todos los que nacieran allí debían de ser felices, pero por una desobediencia el patrón le dice al señor, al dueño de aquella familia: retírate porque así no podemos seguir. Entonces los niños que nazcan allá afuera de la hacienda no tienen culpa, pero nacen privados de un privilegio. También la gracia era un privilegio del hombre y Dios se lo quita y el hombre nace sin ese privilegio. Esto es lo que llama Cristo la carne, el hombre caído, el hombre sin gracia, sin justicia, sin filiación divina. Pero esta carne, privada de la vida de Dios, tiene capacidades para las cosas de la tierra. Naturalmente, el pecado original no es algo que se mira en una forma sensible. El hombre hoy, caído sin pecado, en el pecado original, se vería lo mismo, así como se ve hoy, si no hubiera perdido la gracia y estuviéramos en la catedral, todos en gracia de Dios. No se distinguiría externamente. Quiere decir esto que la carne, si no aprovecha para nada en cuanto a ese orden divino que se perdió, sí aprovecha para muchas cosas en la tierra. Quiero explicarles aquí una corriente moderna que se debe de tener muy en cuenta para comprender la relación entre el hombre caído y el hombre recuperado por la redención de Cristo. Caído o recuperado, hoy en el mundo hay una corriente que se llama la secularización. Fíjense bien que quiero explicarles algo que todos deben de tener muy presente. La secularización es aquella corriente actual que propugna la autonomía de las cosas creadas, pero en la apertura hacia Dios. Le repito, la secularización es la palabra que quiere definir ese estado de la humanidad actual, que defiende que las cosas de la tierra son autónomas, pero que al mismo tiempo reconoce la soberanía de Dios. Es lo contrario de otra palabra que también se puede confundir con esta y se llama el secularismo. El secularismo es malo. El secularismo también proclama la autonomía de las cosas creadas, pero se cierra a Dios y dice: aquí no tiene Dios nada que hacer con nosotros. ¿Ven la gran diferencia? La secularización dice las cosas, las leyes de la técnica, las relaciones humanas, lo que los hombres hacemos, tiene leyes propias. Las podemos desarrollar sin pedirle a Dios cada cosa, pero siempre teniendo en cuenta a Dios. Les he contado en otra ocasión la exclamación de aquel científico cuando se preparó un viaje a la luna y dijo: todo lo que la técnica tenía que hacer está preparado. Este viaje tiene que resultar, pero ahora nos toca encomendar a Dios el éxito. Esta es la verdadera secularización. Autonomía de la ciencia, autonomía de la técnica,
Los hombres no necesitan rezarle a Dios por todo. Dice el concilio que antes se rezaba a Dios porque de Dios se esperaban muchas cosas que el hombre puede hacer por sí mismo. Esto también es un progreso de la hora moderna. Sabemos que hoy existen abonos, insecticidas, materiales que los hombres han inventado y que antes se consideraban tal vez milagros. El milagro siempre existe porque el hombre llega a un límite en que ya no puede más. Pero mientras está caminando sobre ese límite, está en un campo propio, autónomo. Eso es lo que se llama la secularización. El hombre ha secularizado, ha hecho de este mundo. Eso quiere decir secularizar, seculum, el siglo, el mundo. Ha traído a la historia, a su propia competencia, cosas que los inventos le van dando cada vez más dominio, pero siempre quedará cierto que por más que el hombre ensanche su progreso, Dios estará todavía más alto y más ancho, abarcando al hombre en toda su dimensión. Y cuanto más el hombre desarrolle su personalidad, dará más gloria a Dios, y Dios será siempre el Señor del hombre, el Señor de la técnica, el Señor de la historia. Por eso cuando dice Cristo la carne no sirve para nada, no se está metiendo en el campo de la secularización, sino que le está diciendo al hombre que no se cierre al absoluto. Tenemos en las lecturas de hoy bellos ejemplos de secularización. Por ejemplo, la primera lectura, que es del Antiguo Testamento, tenía solo perspectivas del presente. Lo absoluto, lo eterno, la vida íntima de Dios, todavía no se le había revelado en toda su magnitud. Y por eso el hombre del Antiguo Testamento hace consistir la felicidad en las cosas de la tierra, en ser liberado de Egipto, en caminar hacia una tierra de promisión. Pero para nosotros ya cristianos, sabemos que todo eso acontecía en signo, como dice San Pablo, indicándonos que existe una vida eterna que es la verdadera tierra de promisión.